Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas aquí al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar con Rubén en una de estas charlas que solemos hacer sobre temas que, bueno, pues nos parecen significativos. Además, este tema que es la bandera española, creo que es algo, bueno, pues que yo creo que puede llamar la atención a los oyentes y las oyentes. Y la verdad que yo creo que, bueno, pues qué mejor que hacerlo con Rubén, que además sobre este tema ya lo he expuesto en otras radios y yo creo que ya por lo menos el tema se lo sabe, ¿verdad? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Javi? Muy bien. Sí, la verdad es que bueno, es un tema ya que no es nuevo y bueno, pues sí, tenemos para más interesante. Vamos, ya sabes que siempre nos gusta contar pequeñas curiosidades o cosas que pueden entretener un poco a la gente que nos escuche, con lo cual es un tema curioso. Y últimamente, la verdad, tengo que decirlo, estamos hablando mucho en el podcast de memoria democrática y esto también es memoria democrática. Creo que tiene bastante que ver con lo que somos. Al final la bandera, aunque es cierto que yo, por ejemplo, no soy muy de banderas, me gustan, son bonitas, pero no, quizás no ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en el caso de la bandera española, lo que significa, o sea, tiene una gran historia detrás, tiene una historia extensa, además ha habido varios cambios a lo largo del tiempo. En el siglo XX hemos tenido, pues eso, esa bandera republicana y luego el retorno a la bandera digamos, usual ya en la democracia, pasando por el cambio, ¿no? de la dictadura franquista. Y bueno, pues desde luego tiene más, vamos, una historia que es que se remonta bueno, pues eso, al siglo XVI. Siglo XVIII. Es verdad. Al siglo XVIII es cuando surge. Lo que ocurre es verdad, porque además viene de la Armada. Lo que pasa Exacto. que anteriormente los reinos de las... Perdón. Los reinos de la monarquía hispánica utilizaban cada uno su bandera. Sí, es decir, digamos que no había uniformidad y de hecho cuando surge, estamos hablando al final, en la época de Carlos III, cuando surge, tampoco hubo uniformidad, como has comentado, pues era para la Armada. Es decir, se seguía usando en el ejército de tierra, se seguía usando la Cruz de San Jorge, ¿no? Y durante mucho tiempo todavía, falta todavía tiempo desde que surge esta bandera hasta que se haga oficial, que luego comentaremos. Claro, pero sí. La verdad que al final los colores, por lo menos, de hecho, para que los oyentes lo visualicen un poco, piensan en la bandera española, son colores que se ven a lo lejos. Ese fue el objetivo realmente. Es decir, ya todo el mundo, además que todo el mundo le llama la rojigualda, ¿no? Pues es rojo, amarillo y rojo. Y lo que es curioso, por ejemplo, que luego contaremos la razón, es que no son tres franjas iguales, ¿no? Cualquiera que haya visto la bandera, la vemos en muchos lugares. El color amarillo, el color central, la zona central, la franja central es el doble. Es el doble. Luego contaremos la razón de por qué es el doble, porque, por ejemplo, en la época que, como ya hemos comentado, que cambia, que es la época de la Segunda República, ahí no es el doble, ahí son las tres franjas iguales, ¿no? Son cosas curiosas que vamos a ir desgranando poco a poco, pero sí es verdad que fue una bandera desde hace mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de que prácticamente, no sé si son 230 años aproximadamente los que tiene, quitando ya los 8 años de la Segunda República, con lo cual tiene tiempo esa bandera entre nosotros. Sí, porque técnicamente lo que es la bandera de la dictadura franquista, al final lo que tiene, o sea, es el aguilucho, pero los colores no cambian, por tanto, sí que es cierto que aunque tiene otros símbolos que, bueno, pues significan en este caso, pues X cosas, el yugo, las flechas, las soflamas nacionalistas, ¿no?, del régimen franquista, pero en este caso es cierto que la bandera es la misma. Si hablamos de la bandera. Sí, de hecho el escudo, cuidado porque el escudo fue cambiando, es decir, sí. Cada rey ponía su escudo. De hecho, también contaremos que ese escudo franquista, el del aguilucho, como dices, durante los primeros años de la democracia también se mantuvo. Sí, hasta los años 80. Hasta el 82, 83 o por ahí. Con lo cual de hecho, claro, la gente le suena un poco raro cuando ve en la primera Constitución española, o sea, la original, con esa bandera, con ese símbolo. Claro. Aparece en el original porque estaba más que nada. Es decir, pero sí es verdad que los colores, excepto esos 8 años de la República, se han mantenido y lo que han cambiado pues son las emblemas, que antiguamente pues eran emblemas adjudicados o asignados, mejor dicho, a las dinastías, a los reyes, etcétera, y luego ya con la Constitución pues vino pues las famosas torres de columnas de Hércules, que luego comentaremos.
Y bueno, ¿cuál era la bandera oficial de la monarquía hispánica por ejemplo, el siglo XVI, anteriormente Claro, a la actual? antes, es decir, estamos hablando ya, como hemos comentado, del siglo XVI, estaba la famosa cruz que todavía se ve mucho por ahí, ¿no? Muchos, los amantes de los tercios les suelen mostrar mucho, que es la famosa cruz de San Andrés, esa cruz roja sobre fondo blanco, que también llamada cruz de Borgoña, que lo que hace es simular, bueno, es básicamente lo que hace indica la crucifixión de San Andrés, ¿no? En Escocia, y que la trajo Felipe el Hermoso, como ya conocemos, este personaje también muy curioso de la historia y un poquito oscuro, que fue el que se casó con Juana de Castilla, y que bueno, fue usada en principio, sobre todo en los tercios, fue muy legendaria, ¿no? En los tercios que estaban todo el día por ahí enfrentados por Europa. Y claro, pero ¿cuál era el problema que tenía esta bandera, no? Que de lejos la ves y pues una cosa blanca de fondo con una cruz roja, pues era prácticamente igual que la inglesa, por ejemplo, ¿no? La inglesa, estamos hablando que era una cruz roja sobre fondo blanco también. Incluso en Francia, el escudo francés era un escudo azul sobre fondo blanco. Es decir, tenemos que las tres principales potencias, por ejemplo, a lo largo del siglo XVII, tenían el mismo fondo. Imagínate, en un barco de lejos, pues prácticamente no sabes quién es quién y por si acaso disparas para evitar. Y esa fue una de las razones, bueno, la principal razón. Sí, porque al final, por ejemplo, en una batalla terrestre puede haber una confusión. Sin embargo, quizás es más difícil, ¿no? Las Te acercas corazas, el más, tipo te de acercas armas. más. Dices, oye, yo veo a lo mejor un francés y este tío qué hace con una pica. Si a lo mejor las de los tercios son los únicos que los Exacto. llevarían también, luego también había piqueros franceses, ¿no? Pero bueno, quizá era más complicado o más complejo para alguien de esa época que tendría un bagaje sobre el armamento confundirse. Pero hombre, en un barco está más complicado porque los barcos había 3 o 4 modelos por aquel momento y aunque cada uno tuviera sus variaciones y tal, me diréis, oye, Javier, eres un ignorante. Es verdad que de náutica no sé demasiado, tengo que admitirlo. Pero sí que yo creo que sería más complicado y al final, los marinos se fijan en las banderas lo primero de todo. Efectivamente. Vamos, tiene sentido. Y de hecho hubo todo esto, es decir, me imagino que habría dudas de antes, pero todo tuvo un origen. El origen fue precisamente un problema por las banderas a principios de 1785, que fue precisamente, como hemos comentado, fue en mayo cuando se establece el Real Decreto de la nueva bandera, pues en enero, unos meses antes, en Gran Canaria, pues curiosamente, en una época donde España estaba y Inglaterra estaban en paz, cosa muy poco habitual durante bastante tiempo, bueno, pues unos barcos ingleses atacaron supuestamente por error, ya sabemos cómo son los ingleses o los españoles, y hundieron 2 navíos, y eso fue lo que, digamos, fue determinante. Los ingleses, bueno, supuestamente se ofrecieron a pagar todos los desperfectos, me imagino que las vidas que causaran no creo que las pudieran pagar, pero bueno. Y ahí fue, digamos, el detonante para que los tercios dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que poner solución a algo porque es que esto no puede ser, ¿no? Y fue cuando decide asignarle a su ministro de Marina, que era Antonio Valdés, pues el encargo de buscar una nueva enseña. Pero debemos dejar claro que era solo para la Armada, solo para el mar. Ahí incluía también barcos mercantes, pero principalmente era para la Armada de Guerra. Y el señor Antonio Valdés, ministro de Guerra, pues se dedicó pues, a hacer, me imagino, de hecho, por internet os aconsejo que busquéis los modelos que hizo, muy pintaditos, muy chulos, hizo un montón, pues evidentemente mezcló el rojo, el amarillo, el blanco, el azul, hizo muchas con rayas verticales, rayas horizontales, hay un poco de todo si lo ponéis ver, y al final pues eligió la que todos conocemos, la de las 3 bandas rojo, amarillo y rojo, ya que en el Real Decreto se hablaba de encarnada, ¿vale? Y que bueno, estimaron que eran los más visibles a distancia. Y curiosamente, inicialmente, a diferencia de lo que hemos contado hace un rato, a diferencia de lo que hemos dicho, que eran la franja amarilla era el doble, inicialmente no era así. En el planteamiento que hizo Valdés eran iguales. ¿Y por qué se decide el cambio, ¿no? el aumento, mejor dicho, de la banda? Pues porque tenían que meter el escudo real suficientemente grande para que... Y claro, si lo metían a un tamaño de las 3 flajas iguales, pues probablemente no quedaba suficientemente grande para su ilustrísima realeza y les dijo que oye, me ampliáis un poco y lo meto bien grandecito que se vea. Y esa fue la razón por la cual es el doble, no la franja
la franja amarilla. Bueno, una vez se eligen, pues ya mediante el Real Decreto que ya hemos comentado, que se firma el 28 de mayo, pues establece esa bandera para la Armada. Digamos que sola, única y exclusivamente para la Armada y para barcos mercantes y limitado solo a Castilla y Aragón. Es decir, no estamos hablando del resto de la flota. Sí, bueno, Navarra no creo yo que tuviera una gran flota mercante dentro de esa monarquía hispánica, ¿no? Pero teníamos mucho por ahí. Pero Navarra es verdad que se anexione... Bueno, pero también es otro título. Se anexiona en 1521 me parece que es. No sé si estaba con... Yo creo que fue antes. Yo creo que fue con Felipe el Católico. Con Fernando el Católico. Sí, desde luego en ese año es. Sin embargo, sí que es verdad. Fernando el Católico cuando fallece, creo que es en el 16, yo creo. Es en el 16 o en el 21. Es que el tema es que primero la ocupan, toman los derechos y luego ya se integra dentro de la corona. O sea, hay como un proceso bastante curioso. Pero bueno, eso da para otro programa. La historia de Navarra, la historia final de Navarra con Juan II, por ejemplo, el rey aragonés, que era ese para hacer que usurpó supuestamente, ¿no? Que era su mujer la reina de Navarra y tal. La verdad es que eso da para hacer un podcast, ¿eh? Sí, no, desde luego. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? de evolución, pues eso, de la Rojigualda, digamos, solo acotada, ¿no? A Castilla, Aragón y a ciertos barcos mercantes y tal, a la evolución a España? Sí, porque estamos hablando de 1785 y hasta 1843 no se hace oficial, en la época de Isabel II. O sea, estamos hablando que hubo un periodo largo. Sí, inicialmente, es decir, fue progresivo, es decir, poco a poco, desde 1785, se fue extendiendo a los arsenales. Claro, no tenía mucho sentido, lógico, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo un poco, no tiene mucho sentido que mi barco lleve una bandera y que mi plaza marítima lleve otra, ¿no? Es que entonces se fue extendiendo sobre todo a sitios marinos, a sitios relacionados con el mar. Los arsenales, los astilleros, por ejemplo, en Cuba, y muy pronto en La Habana se establecieron, en Cádiz también, ¿no? En las plazas de Cádiz. Y prácticamente a los pocos años ya se había extendido a cualquier plaza marítima, castillo o defensa de las costas. Así es como se intitulaba. Arsenales, astilleros, las escuelas de guardiamarinas también se extendió. Es decir, prácticamente, incluso ya con Carlos IV, pues prácticamente, excepto en tierra, todo lo relacionado con el mar ya tenía unificada esa enseña de Rojigualda. Pero no en tierra, todavía no. Bueno, los años 40 entonces son unos años prolíficos, ¿no? Porque además justo esa década el momento en el que se crea la Guardia Civil también. Curioso, porque ¿en qué año has dicho? En la 1843. Pues la Guardia Civil. En el 44. 44. Sí. O sea que, no obstante, se empieza poco a poco también. Es decir, aquí tenemos otro hito más. Igual que hemos comentado antes, la batalla esta de Canarias, ¿no? Que hace convencer al rey de que les hace falta una nueva bandera. Aquí, el siguiente hito es la Guerra de la Independencia. La independencia, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque hay muchas unidades de mar que tienen que pelear en tierra. Entonces, claro, cuando un tío se baja del barco y coge su enseña del barco y va con su enseña, entonces, claro, ahí probablemente hubo mucha mezcla, pero entonces ya se empezaron a ver en batallas, en Bailén, por ejemplo, que quizás es la primera gran batalla donde se sabe que fue usada, en 1808. ¿Por qué? Pues porque hemos comentado, porque la Junta de la Gobernación ordenaron a muchos marineros luchar allí porque es donde había que luchar, ¿no? Entonces, de hecho, curiosamente, la primera vez, las condecoraciones después de Bailén, a los héroes de Bailén, llevaban ya la bandera, en la condecoración llevaba la bandera ya rojigualda. O sea, incluso ya, en los soldados de tierra. Exacto, todas las que se dieron. Curioso. Con lo cual ya ahí ya nos dejan un poco entrever que ya estaban estableciéndose poco a poco. El sitio de Gerona también fue bastante interesante, en 1809. También hubo voluntarios y el brigadier Julián de Bolívar, que fue el que ordenó izar la bandera rojigualda a modo de resistencia contra los franceses, que habían sacado de un barco, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues digamos que ahí de nuevo volvió a darse un poquito el caldo de cultivo. El pueblo, claro, empezó a ver esa bandera y empezó a verse representado en ella. Con lo cual ya digamos que fue un poco todo seguido, pero todavía estamos hablando de 1808 hasta 1843, todavía pasan unos pocos de años, hasta que el Real Decreto de Isabel II siendo todavía una niña. Es decir, todavía estamos hablando en esa época de la regencia de Espartero. Me parece bastante curioso el hecho de que el nacionalismo que se basa en
o sea, el nacionalismo sobre todo, o sea, no el actual, ni en, bueno, que también, pero que son ideologías, en este caso, que se basan en estos símbolos. Y me parece bastante curioso que el símbolo, por ejemplo, de España, que es que la bandera al final es uno de los símbolos que más reconocemos, igual que pueda ser el de Alemania, pero bueno, Alemania tiene sus particularidades. La bandera, por ejemplo, llega bastante más tarde que porque en el momento en el que ya esos nacionalismos están ya estructurándose poco a poco, ¿no? Que me llama la atención que hasta casi mediados del siglo XIX no se establece, ¿no? Que es curioso que una de las cosas más visibles y tal llegue tan tarde. Sí, pero date cuenta que en el siglo XIX es cuando se forjan los nacionalismos. Sí, pero sobre todo, o sea, aunque es verdad que al final, sí, pero se forman justo, pues eso, empiezan a formarse justo después de esas guerras napoleónicas y esos momentos, y que hasta el 43 en España, que al final no es, quiero decir que si atendemos a lo que son las tendencias políticas, por ejemplo, en España al final España era un país que políticamente está unido, no era Alemania, por ejemplo, no era Italia, que hasta finales del siglo XIX no se unen. Exacto. Que tiene sentido que, por ejemplo, o sea, España tuviera una bandera ya anteriormente que fuera uniforme, ¿no? Y que, por ejemplo, Prusia o el condado de Salzburgo no lo tuviera, y que es curioso que hasta el año 43 no se hiciera, o sea, que es como a modo de reflexión. Sí, pero también tenemos que darnos cuenta que los estados-nación no surgen hasta esa época, más o menos. O sea, antiguamente eran dinastías, eran banderas dinásticas. Con lo cual, ese concepto de nación como tal y de ciudadano surge sobre todo a raíz del siglo XIX. Sí. Es un poco en colación a todo eso. Pero que me hace gracia que justo es que quizá llega un par de décadas más tarde, más o menos, para hacernos, que luego es verdad que si atendemos que no es la única, que España no es especial en este caso, sino que luego tenemos otros tantos países que tienen pues esos procesos de unificación, Italia, Alemania, que al final, pues oye, donde la bandera, por cierto, yo creo que cobra más sentido, ¿no? Para ellos, ¿no? Para decir, bueno, nosotros éramos muchas cosas y ahora somos una, y esta es nuestra bandera. Sí, además es curioso porque estamos hablando, como bien dice, en 1843, y dijo, joder, es que hasta 1843 todavía la oficial era la de Borgoña, tío. Claro. Estamos hablando de la de Felipe el Hermoso. Es que había pasado mucho, había pasado de una dinastía de otra, o sea, y hasta ese momento todavía la oficial fue la cruz. La cruz de Borgoña estuvo latente 2 siglos, o sea, que es bastante curioso. Y bueno, luego también hay un cambio, ¿no? Ya en el siglo XX hay un cambio con la Segunda República. Es el momento, digamos, en el que cambia la bandera. Y cambia momentáneamente, porque la República dura... Bueno, la Primera República no cambia la bandera. No. La Segunda República lo hace. Y la Segunda República dura del 31 al 39. Lo más curioso de la segunda de este cambio de colores es que se basa en un error. Porque la idea que tenían era de asignar el tercer color a Castilla y le ponen morado cuando el color de Castilla no era morado. Sí, bueno, por aquello de los comuneros y tal. Porque date cuenta que el color de Castilla, el color asignado a Castilla es el carmesí. Dicen, no se sabe. Dicen que se usó como modelo una que estaba un poco desteñida y por eso tenía ese color morado. Vete tú a saber. Yo eso me lo creo. Pero bueno, es verdad, evidentemente. Vuelven a establecer las 3 bandas iguales de un tercio, un tercio, un tercio. Nos olvidamos de la segunda, la amarilla más grande. Y bueno, como os he comentado, pues dura lo que dura. Enseguida empieza la guerra civil y entonces empiezan a aparecer banderas dependiendo del lugar, dependiendo de los bandos. Aparece la rojigualda aparece en el bando sublevado ya en el 1936. Establece ya en su zona, desde agosto del 36, ya establece la rojigualda. Y en 1938, 100 años después, es cuando empieza a usar o a regularizarse el águila de San Juan, lo que hemos comentado, que no deja de ser la heráldica de los Reyes Católicos. Sí, bueno, luego es verdad que le añaden cierta simbología, como el yugo y las flechas. Que eran de Fernando el Católico. Sí, bueno, pero al final también eran las simbologías, o sea, entendemos que también es la simbología de la falange en aquel momento, que bebe de eso, sí, pero claro, bueno. Date cuenta que Franco le puso le puso la camisa falangista a toda la historia española. Es decir, sí, se la ponía al Cid y la hacía falangista. No, de hecho, vamos, Franco y, bueno, tuvimos una conversación aquí en el podcast. Yo recomiendo, bueno, de hecho, si no la has escuchado, te recomiendo escucharla, que es muy interesante, sobre un libro que escribió José Luis Villacañas,
sobre Franco, que en la que poco más que decía que Franco era un condottiero y que al final era como una especie de mariposa que se iba adaptando a los momentos de la historia, ¿no? Y sobre Totalmente todo, pues eso, en esos cambios, ¿no?, que tienen las mariposas, desde que son gusano hasta que se convierten en esa metamorfosis, ¿no? Es interesante porque, bueno, pues se va adaptando a los tiempos y luego, por supuesto, que lo hará. De hecho, si no, el régimen, lógicamente, no hubiera aguantado. Pero bueno, en cualquier caso, es curioso, yo me llama la atención y os invito a escucharlo porque es que se habla de todo. Y, de hecho, es más, por mucho que fuera la yugo y las flechas, fuera, viniera de tan atrás, al final Franco no lo coge por eso. Franco lo coge porque, bueno, el yugo y las flechas le viene bien. Es la falange y los reyes católicos. No, por saco. Claro, tiene toda su lógica. O sea, quiero decir, él claro. Para lo que lo quería era para afianzar nacionalismo, exaltación nacional y luego legitimación, claro, y legitimación de la historia de España. Lo juntaba con un movimiento que por aquel momento estaba ganando adeptos casi tantos como el Partido Comunista, la zona republicana, que eso también es un tema interesante. Entonces dice, oye, pues le venía al pelo. Sí, no, claro. Pero es curioso lo del águila de San Juan, porque la primera vez que aparece, creo, la primera vez que aparece el águila de San Juan en la historia de España es como sello personal de Isabel, cuando era princesa todavía. O sea, aparece por ahí en alguna firma como sello personal de la princesa Isabel. O sea, es curiosísimo. Y bueno, pues se acaba la guerra, ya se instaura definitivamente este nuevo emblema, vuelven otra vez, como hemos comentado, la rojigualda. El año 45 es cuando se firma un decreto que establece ya el reglamento de insignias, banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve de nuevo la franja amarilla a ser el doble para que quepa el águila de San Juan. Y bueno, pues ese es el periodo que hemos comentado, los 8 años de la República, que es un paréntesis a los colores originales, salvo, como hemos comentado, las enseñas. Y bueno, y luego llega la democracia. Lo primero que nos encontramos es un Real Decreto ya con Juan Carlos, año 77, que como curiosamente, y como luego se confirma en la Constitución del 78, pues bueno, pues el artículo 4 confirma que la bandera española es roja, amarilla y roja, siendo la parte amarilla el doble. Más o menos nada nuevo. Y curiosamente se mantiene el águila durante unos años. ¿Por qué? Porque la Constitución no dice nada sobre el escudo. Básicamente, claro, si no dice nada sobre el escudo, se mantiene el anterior, independientemente de que sea o no sea una dictadura. Es hasta la ley del 5 de octubre de 1981, que es donde se define, por fin ya, el escudo que tenemos actualmente, luego combinado con un par de reales decretos, ¿no? Con el uso, el tamaño y los colores, ¿vale? Pero que es lo que todo el mundo hemos visto, que es ese escudo donde meten todos los reinos históricos, el de Castilla, el de León, el de Granada, el de Navarra, que mete también el escudo dinástico de los Borbones, en la parte de abajo, arriba una corona real y luego las 2 columnas de Hércules, que como todos sabemos, ¿no?, que atravesaban el estrecho de Gibraltar, y encima es muy curioso esto, porque encima de estas columnas hay dos coronas. En un lado tenemos la corona real española y en la otra tenemos una corona del Sacro Imperio, haciendo, pues, evidentemente, un guiño, como le queramos llamar, a la historia de España, al fin y al cabo, que nos une con el Sacro ese Imperio. Intento de Dominium Mundi de ciertas dinastías, en este caso, tanto castellanas como luego de los Habsburgo y tal. Exacto. Bueno, es interesante. Al final, este programa es un programa distinto, porque sí que es verdad que nosotros no hemos hablado. Vamos, yo no recuerdo que desde el 2019 que llevamos grabando programas, que la verdad que ya se dice pronto, pero nunca hemos hablado de símbolos. Yo creo que hemos hablado alguna vez de. No, la verdad es que no. También es verdad que yo, vamos, lo he dicho antes y a mí me parece interesante. Yo cuando Rubén me dice, oye, que voy a ir a la radio a hablar de esto, yo le digo, oye, pues sinceramente, tráelo aquí, digo, porque creo que además es un tema que interesa. Sobre todo porque además cuando hicimos una charla con Santiago Castellanos sobre la existencia de España en la Edad Media, que es algo que, por cierto, no sé por qué, no me preguntéis el por qué, porque no lo sé. Yo creo que tengo la respuesta y es porque hay gente muy cuñada, pero creo que hay gente que, bueno, que ya España desde el Paleolítico inferior. Y digo, la madre que os parió. Pero bueno, la historia es que nosotros nunca hemos hablado de estas cosas. Y que con ese tema de la existencia de España en la Edad Media y tal, que ya digo que hace un par de años era algo que se sacaba mucho, sobre todo en redes sociales. Son muy pesados, ¿eh?
Son muy pesados. Que Muy Twitter Historia pesados. es. No sé. Pero en un sentido y en nosotros otro. somos la resistencia en ese sentido. Porque, fíjate, nosotros podemos diferir en ciertas cosas, pero coño, al final nos ponemos de acuerdo y decimos, vale, pero lo que prima aquí es que la gente aprenda. Y oye, más allá de. Al final, este programa. A ver, este programa no le va a cambiar la vida a nadie, yo estoy seguro. No creo que alguien se levante y, joder, macho, es que va a ir a su madre o a su padre y va a decir, increíble este programa. Hay otro. No, sí, eso es. Pero bueno, la historia al final no deja de ser que, oye, pues para gente que le interese y que le apetezca pasar un buen rato y sobre todo que pues a lo mejor esté haciendo su vida y diga, oye, pues quiero escuchar algo sobre la bandera española porque le parece curioso, pues ahí estamos. Pero que es un tema interesante y tal y que además... Más allá de, vamos, que es un símbolo que está presente. Que te puede gustar más o menos la bandera o no. Al final, para mí las banderas son un trozo de trapo que, bueno, pues que nos diferencia de otros, sin más. Pero nos diferencia porque nos asociamos a nosotros mismos con esos colores. Pero no porque el amarillo sea increíble o el rojo sea precioso. De hecho, es más, yo lo digo... A mí me gusta más la bandera de la República, pero porque me gusta el carmesí, ¿qué coño? No, es que, a ver, visualmente es más bonita. Hombre, No sé, las cosas como son. Lo que ocurre también es verdad que yo creo que cambiarla fue un error. Porque en una España probablemente aumenta la polarización sin necesidad. Bueno, pero la polarización ya está aumentando desde el día 1. Pero es que es otra excusa más. Pero eso es otra. Efectivamente, la bandera probablemente no incitó a nadie a sublevarse. Vamos, no creo. Pero hay que admitir que es más bonita, eso sí, claro, sin ninguna duda. Entonces, joder, es una combinación chula. Sí, a mí personalmente, que me gustan ese tipo de colores. Pero vamos, te digo que a mí ninguna bandera me hace llorar, ya te lo digo yo. No, te lo claro. Te digo yo que ni esa, ni la del Atleti, ni nada. Bueno, la de los Atleti, imagino que hace llorar a los del Atleti muchas veces, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que bueno, que al final no dejan de ser banderas y que son, bueno, pues trozos de tela, no tienen más. Para mí, yo creo que deberíamos ir mucho más allá, ¿no? De estos símbolos. Que bueno, pero aún así nos siguen uniendo a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un programa interesante. Yo la verdad que agradezco muchísimo a Rubén que haya venido aquí a contarlo, porque bueno, aparte de que es su casa y oye, yo creo que está bien. Lo pasamos muy bien. También es un poco que bueno, que llevamos bastante tiempo que no hacíamos nada aquí. Sí, la verdad es que ya... Porque habíamos hecho cosillas sobre la princesa de Éboli y tal, que por cierto ha funcionado muy bien, tengo que decirlo. Pero bueno, que en este caso, oye, pues ahí está. Así que yo creo que por ahora nos vamos a despedir. Vendremos más adelante con más temas de estos, que oye, pues Rubén siempre tiene cosas en el tintero y yo estoy encantado, absolutamente encantado de poder hablarlo con él aquí. Y nada, pues simplemente comentaros que nos tenéis en todas las redes sociales, en Spotify, en Evox, en también Google Podcast y en YouTube. Y bueno, pues que nos vamos viendo. Así que nada, un abrazo a todos y todas y chao. Venga, hasta luego.